Bienvenidos a un viaje al oscuro pasado. Hoy exploraremos los juicios de Salem, uno de los episodios más aterradores de la historia, donde el miedo, la superstición y la injusticia marcaron el destino de muchas personas. ¿Qué pasó realmente en 1692? Acompáñanos a descubrirlo. Bienvenidos a nuestra inmersión de hoy. Nos adentramos en un capítulo fascinante y a menudo mal interpretado de la historia colonial americana, los juicios de brujas de Salem. Un periodo breve, pero que ha dejado una huella imborrable Exacto. en la conciencia colectiva. Sirviendo como un crudo recordatorio de los peligros de la histeria colectiva Por supuesto. y la intolerancia. La intolerancia. Nuestra fuente principal para esta inmersión es un artículo de la Wikipedia, en español, sobre los juicios de Salem. Bien. Y aunque pueda parecer una fuente común, Sí. nos ofrece una base sólida para analizar los eventos Claro. y profundizar en los detalles menos conocidos, Efectivamente. aquellos que quizás no recordamos con tanta claridad. A menudo damos por sentado el conocimiento general de estos sucesos, pero al analizarlos con detenimiento, descubrimos matices y complejidades Perfecto. que enriquecen nuestra comprensión de la época Claro. y sus repercusiones. Comencemos desmontando una idea errónea bastante común. Los juicios no se limitaron a Salem. No. Se extendieron por varios pueblos y condados de la entonces colonia de Massachusetts. ¿Es verdad? ¿Podrías darnos una idea de la extensión geográfica de este fenómeno? Claro que sí, aunque Salem Village, ahora Denvers, Ajá. fue el epicentro inicial. Sí. Los juicios se propagaron rápidamente a otras localidades, Ah. como Beverly, Springfield, Ipswich. Incluso alcanzaron condados como Essex, Berkshire y Middlesex. Es interesante ver cómo la histeria colectiva traspasó las fronteras de un solo pueblo. Sí. ¿Qué nos dice esto sobre el grado de paranoia que se apoderó de la región en aquel momento? Nos dice mucho. Refleja un clima de sospecha y miedo que se extendió como la pólvora, contagiando a comunidades enteras. La gente veía amenazas por todas partes. Para entender mejor el contexto me gustaría retroceder un poco en el tiempo. Las acusaciones y juicios por brujería no eran un fenómeno aislado de 1692, ¿verdad? En absoluto. El primer caso registrado en Nueva Inglaterra data de 1647, con el juicio de Alce Young en Connecticut. A lo largo de las décadas siguientes, se dieron otros casos esporádicos en la región, especialmente en Boston y Springfield. Estos casos previos, aunque menos conocidos, nos revelan que la creencia en la brujería y el temor a sus supuestas consecuencias estaban profundamente arraigados en la sociedad puritana de la época. ¿Cómo influyó la mentalidad puritana en este clima de miedo y superstición? La mentalidad puritana, con su estricto código moral y su énfasis en la lucha contra el mal, creó un terreno fértil para la sospecha y la acusación. Ya veo. La vida diaria estaba impregnada de una vigilancia constante. Cualquier desviación de la norma podía ser interpretada Claro. como una señal de brujería o posesión demoníaca. Pasemos ahora al detonante de los juicios de Salem. Sí. Las acusaciones de Betty Paris y Abigail Williams, hija y sobrina del reverendo Samuel Paris, respectivamente. Las jóvenes comenzaron a mostrar comportamientos extraños, Sí. convulsiones, gritos, contorsiones, en una época en la que la medicina era rudimentaria Claro. y la superstición imperaba. Sí. Se interpretaron estos síntomas como signos de posesión demoníaca. Exacto. Imaginemos por un momento la atmósfera en la casa Paris. El miedo, la confusión, Sí. la presión sobre el reverendo para encontrar una explicación a lo inexplicable. Al inexplicable. ¿Qué nos puedes contar sobre la figura de Samuel Parris? Samuel Paris era una figura controvertida en Salem. Ya veo. Algunos lo veían como un hombre piadoso y devoto. Otros como un líder autoritario y ambicioso. Interesante. Las acusaciones de brujería contra miembros de su propia familia pusieron a Paris en una situación extremadamente delicada. Se vio obligado a navegar entre la presión de la comunidad, la histeria creciente y sus propias creencias religiosas. Y la rapidez con la que se sucedieron los acontecimientos es asombrosa. El 29 de febrero de 1692 se firmaron las primeras órdenes de arresto. Correcto. 3 mujeres fueron detenidas. Tito, una esclava indígena, Sarah Osborne, una mujer mayor y enferma, Sí. y Sea Gutchit, una mendiga embarazada. Sus perfiles sociales eran muy distintos. Ya veo.
pero compartían la desgracia de ser marginadas o vulnerables dentro de la comunidad. Víctimas perfectas para la histeria colectiva, podríamos decir. Sí. Que nos revelan sus casos sobre cómo funcionaba la sociedad de Salem en aquel entonces. Sus casos ilustran cómo la paranoia se cebaba con los más débiles, aquellos que carecían de la posición social o los recursos. Para defenderse de las acusaciones. Claro. Eran chivos expiatorios fáciles. Personas a las que la comunidad ya miraba con recelo o desconfianza. Y mientras Osborne y Good mantenían su inocencia, sí, Tituba confesó haber practicado brujería. ¿Por qué crees que Tituba siendo la más vulnerable? Es una pregunta fascinante. Sí. Algunos historiadores creen que Tituba, al ser una esclava, sentía una presión mucho mayor para confesar. Quizás temía represalias contra ella o su familia, si se atrevía a negar las acusaciones. Ya veo. O tal vez en un intento desesperado por sobrevivir. Vio en la confesión una forma de obtener clemencia. Interesante. Su testimonio, aunque probablemente forzado o manipulado, fue un punto de inflexión en los juicios. A partir de ese momento, las acusaciones se multiplicaron, creando una espiral de miedo y desconfianza. Y aquí es donde la historia personal se entrelaza con la dinámica social. Sí. Hablemos del caso de Martha Corey, una mujer respetable que se había unido recientemente a la iglesia. Su caso es un ejemplo de cómo las rencillas personales podían alimentar las acusaciones de brujería. Exacto. ¿Podías contarnos más sobre su historia? Claro, Martha Corey era una mujer piadosa y respetada en la comunidad, pero también tenía enemigos. Ya veo. Algunos la veían como una amenaza. Una mujer demasiado independiente para los estándares de la época. Cuando las acusaciones contra ella comenzaron a circular, provenientes principalmente de jóvenes de la comunidad, muchas de estas rencillas personales salieron a la luz. Las acusaciones reflejaban tensiones y conflictos preexistentes, exacerbados por el clima de paranoia. Es decir, la histeria colectiva se convertía en un arma. Exactamente. Para ajustar cuentas, difamar y destruir reputaciones. La tragedia de Martha Corey nos muestra cómo, en un ambiente de miedo e irracionalidad, la verdad y la justicia pueden ser fácilmente manipuladas para servir a intereses personales. Y las consecuencias de esta espiral de acusaciones fueron devastadoras. ¿No es así? Sin duda. Si bien las ejecuciones en la horca son el aspecto más conocido de los juicios de Salem, es importante recordar que entre 150 y 200 personas fueron encarceladas. Es una barbaridad. Al menos 5 de ellas murieron en prisión. Ya veo. Y solo 26 fueron sometidas a juicios formales. La mayoría de las condenas se basaron en rumores, especulaciones y testimonios dudosos. Es escalofriante pensar en la fragilidad de la justicia cuando el miedo y la irracionalidad. Es una lección que debemos tener siempre presente. Claro. Los juicios de Salem nos recuerdan la importancia de proteger los derechos individuales, incluso en momentos de crisis, para evitar que la historia se repita. Efectivamente. Y aunque las ejecuciones fueron la manifestación más visible, esta es la tragedia. El impacto de los juicios se extendió mucho más allá. Sin duda. Dejando cicatrices profundas en la comunidad de Salem. Así es. La desconfianza, el miedo y la división perduraron mucho después de que los juicios terminaran, alterando el tejido social de la región. Es crucial recordar que los juicios no solo se cobraron vidas, por supuesto, sino que también destruyeron familias, reputaciones y la cohesión de la comunidad. Exactamente. Un impacto que se extendió mucho más allá de las propias víctimas. Los juicios de Salem fueron una tragedia en múltiples niveles. Sin duda. No solo por las vidas que se perdieron, sino por el daño irreparable que infligieron al tejido social de la comunidad. Y con esta imagen completa de la magnitud de los juicios de Salem grabada en nuestras mentes, podemos explorar las teorías que intentan explicar este oscuro capítulo de la historia. ¿Cuáles son algunas de las explicaciones que se han propuesto para entender este fenómeno? A menudo se atribuye la culpa a la religión, al fervor puritano que dominaba la colonia de Massachusetts, la rigidez moral y el temor a la ira divina. Jugaron un papel importante en la creación de un ambiente propicio a la histeria colectiva, pero reducir los juicios de Salem a un mero episodio de fanatismo religioso sería una simplificación excesiva. Entiendo.
Dices que hay más factores en juego. Exacto. Hay dos teorías que apuntan a factores como el maltrato infantil, prácticas de adivinación que invocaban al diablo, o incluso el ergotismo. El ergotismo. ¿Podrías explicarnos un poco más sobre esta teoría? Claro. No es algo que se suele escuchar. El ergotismo es una intoxicación provocada por el consumo de cereales contaminados con un hongo. Vaya. Los síntomas pueden incluir alucinaciones y convulsiones, similares a las que se atribuían a la posesión demoníaca en Salem. Interesante. Algunos investigadores creen que este factor pudo haber contribuido a la histeria colectiva. Es fascinante cómo estas teorías, desde la psicología hasta la toxicología, Así es. amplían nuestra comprensión de los eventos y nos invitan a considerar múltiples perspectivas. Los juicios de Salem no tienen una explicación única. Fueron el resultado de una confluencia de factores: superstición, miedo, conflicto social, oportunismo individual. Y aunque las causas de los juicios son complejas y multifacéticas, Sí, las consecuencias fueron devastadoras. sin duda. Ahora que hemos explorado las causas, ¿podrías hablarnos un poco sobre el impacto a largo plazo de los juicios en la sociedad colonial? Por supuesto. Para comprender el impacto a largo plazo, debemos recordar que los juicios de Salem marcaron un punto de inflexión en la historia del puritanismo en Nueva Inglaterra. El fervor religioso que había impulsado la fundación de la colonia y había sostenido su identidad durante décadas, Ya veo. comenzó a declinar a raíz de los juicios. ¿Quieres decir que los juicios debilitaron la influencia del puritanismo en la región? Exactamente. La brutalidad de los eventos, la injusticia evidente de las condenas, sembraron dudas sobre la legitimidad del poder teocrático. Ya veo. La sociedad colonial, que había basado su moral en la interpretación literal de la Biblia y en la vigilancia constante del comportamiento individual, empezó a cuestionar sus propios cimientos. Un cambio radical en la forma de pensar. Sin duda, el miedo a la brujería que había alimentado la histeria colectiva se desvaneció gradualmente, reemplazado por una creciente desconfianza hacia la autoridad religiosa. Entonces, podríamos decir que la experiencia de Salem contribuyó a la secularización de la sociedad colonial. Sí, se puede decir que los juicios de Salem aceleraron un proceso de secularización que ya estaba en marcha. Claro. La separación entre iglesia y Estado, un principio fundamental de la democracia moderna, comenzó a tomar forma en la mente de muchos colonos. Ya veo. La experiencia de Salem sirvió como una advertencia sobre los peligros de la intolerancia religiosa. Claro. Y la necesidad de garantizar la libertad de conciencia. Es irónico, pero de la oscuridad de Salem surgió una nueva luz. Exacto. Una luz que iluminaría el camino hacia un futuro más justo y libre. Los juicios de Salem, aunque terribles en su naturaleza, se convirtieron en un catalizador para la evolución de la sociedad colonial, impulsando cambios que tendrían profundas repercusiones en la formación de los Estados Unidos. Y ahora con la historia de los juicios de Salem desplegada ante nosotros, con sus complejidades, sus tragedias y sus lecciones, es momento de reflexionar sobre su significado para el mundo actual. ¿Qué podemos aprender de este episodio histórico, tan lejano en el tiempo pero tan cercano en sus resonancias? Es una pregunta que nos obliga a mirar hacia adentro, a analizar nuestros propios miedos y prejuicios. Claro. ¿Crees que en nuestra era de información y tecnología seríamos inmunes a la histeria colectiva? Es una buena pregunta. Yo no lo creo. La información y la tecnología son herramientas de doble filo. Por un lado, nos permiten acceder a un conocimiento inmenso y contrastar diferentes perspectivas. Pero por otro, también pueden ser utilizadas para difundir información falsa, manipular la opinión pública y exacerbar los miedos. Me viene a la mente el auge de las redes sociales. Y cómo la información, a veces sin verificar, se propaga a una velocidad vertiginosa. ¿Podríamos ver un escenario similar al de Salem en el mundo digital? Es una posibilidad que no podemos descartar. Imaginemos que las redes sociales comienzan a circular rumores sobre un grupo de personas que supuestamente practican rituales satánicos, que poseen poderes sobrenaturales. Las imágenes, los videos, los testimonios manipulados podrían generar una ola de indignación y miedo amplificada por algoritmos que priorizan el contenido sensacionalista. Y en un clima de polarización política y social, donde la desconfianza hacia las instituciones y los expertos es cada vez mayor, esa ola de indignación podría convertirse en un tsunami. La presión social, la necesidad de pertenecer a un grupo, la búsqueda de culpables fáciles para problemas complejos,
Todos estos factores podrían llevar a muchas personas a aceptar acusaciones sin cuestionar su veracidad. ¿Y los medios de comunicación en su afán? ¿Por la primicia o por el sensacionalismo? Sin duda. Podrían contribuir a la propagación de la histeria, Sí. presentando información sesgada o sin contrastar. La rapidez con la que se difunde la información en el mundo digital exige un ejercicio constante de responsabilidad por parte de los medios de comunicación. Claro. Es crucial verificar las fuentes, contrastar la información y evitar el sensacionalismo que pueda alimentar la histeria colectiva. Y las autoridades, bajo la presión de la opinión pública, podrían verse tentadas a tomar medidas drásticas, violando los derechos de los acusados en nombre de la seguridad o la tranquilidad social. La historia nos ha demostrado una y otra vez que en momentos de crisis, la razón y la justicia pueden ser fácilmente sacrificadas. Ya veo. En aras de la seguridad o la tranquilidad social. Claro. La casa de brujas de Salem, el macartismo, el holocausto. Son ejemplos escalofriantes de cómo la intolerancia y el miedo pueden llevar a la barbarie. Es una lección que debemos tener siempre presente. Sin duda. Siempre es posible ser como individuos y como sociedad para fortalecer los mecanismos que protegen la libertad individual, la presunción de inocencia y el derecho a un juicio justo. En primer lugar, debemos reconocer que a pesar de los avances científicos, la creencia en lo sobrenatural no ha desaparecido. Claro. Las sectas, las pseudociencias, las teorías conspirativas demuestran que la irracionalidad sigue presente en nuestra sociedad. Es crucial fomentar el pensamiento crítico. Ya veo. La capacidad de cuestionar la información que recibimos, de contrastar las fuentes y de no dejarnos llevar por la emoción o el miedo. La educación, el pensamiento crítico, La tolerancia. Exacto. son las mejores armas contra la histeria colectiva y la irracionalidad. Debemos cultivar un sano escepticismo. Sin caer en la paranoia o la desconfianza absoluta. Es un equilibrio delicado, Ya veo. pero esencial para evitar que la historia se repita. Con esta reflexión sobre la persistencia y la irracionalidad, volvamos al análisis de las causas que dieron origen a la tragedia de Salem. Sí. Hemos hablado de la influencia de la religión. Pero ¿qué otros factores contribuyeron a crear un caldo de cultivo propicio para la histeria colectiva? La religión sin duda jugó un papel importante. La sociedad puritana de la Nueva Inglaterra del siglo XVII estaba impregnada de una profunda religiosidad que influye en todos los aspectos de la vida cotidiana. Esa religiosidad se traducía en un código moral extremadamente estricto, ¿no es así? Así es. La creencia en la presencia constante del diablo, en la lucha entre el bien y el mal. Era una realidad tangible para los puritanos. Ya veo. Cualquier desgracia, enfermedad o comportamiento extraño Claro. podía ser interpretado como una señal de la influencia demoníaca. Y la Biblia interpretada de forma literal se convertía en la principal herramienta Exactamente. para identificar y combatir a los agentes del mal. En este contexto, la figura de la bruja, la personificación del mal, se convertía en un enemigo real y tangible. Las brujas, según la creencia popular, Sí. eran mujeres que habían hecho un pacto con el diablo a cambio de poderes sobrenaturales. Que utilizaban para causar daño a sus vecinos. Claro. Y la comunidad, aterrorizada por la amenaza de la brujería, estaba dispuesta a tomar medidas extremas para protegerse. Así es, la casa de brujas que se extendió por Europa durante siglos, Sí. había llegado a América con los primeros colonos Ya veo. y en la colonia de Massachusetts, donde la religión era el pilar fundamental de la sociedad. La persecución de las brujas se convirtió en una obsesión colectiva. Las autoridades religiosas, los magistrados, los líderes de la comunidad, todos estaban convencidos de la necesidad de erradicar el mal. Y en este clima de miedo e intolerancia, cualquier acusación, por infundada que fuera, podía tener consecuencias devastadoras. La histeria colectiva se alimentaba de la superstición, de la desconfianza, de la necesidad de encontrar un chivo expiatorio para los males que aquejaban a la comunidad. Y las víctimas, en su mayoría, mujeres pobres, marginadas o simplemente diferentes. No tenían ninguna posibilidad de defenderse. Los juicios carentes de garantías procesales se convertían en una parodia de la justicia. Las confesiones obtenidas bajo tortura o coacción Exactamente. eran la principal prueba de culpabilidad. Sí. Y los testimonios, basados en rumores, sueños o visiones, se aceptaban como evidencias válidas. Claro. La razón, la lógica, la compasión
desaparecían ante la fuerza arrolladora del miedo y la superstición. Es desgarrador pensar en la impotencia de estas mujeres. Sin duda. Ante un sistema judicial que había perdido toda conexión con la justicia. La tragedia de Salem nos recuerda que la religión, cuando se utiliza como un instrumento de control y represión, puede ser una fuerza destructiva. Sin duda, la intolerancia, la falta de respeto a la diversidad. Claro. La negación de los derechos individuales son los ingredientes de una receta para la barbarie. Pero la religión no fue el único factor que contribuyó a la histeria de Salem. Las tensiones sociales y económicas también jugaron un papel importante, ¿verdad? Efectivamente, la colonia de Massachusetts, a finales del siglo XVI, estaba experimentando un periodo de profundas transformaciones. El crecimiento demográfico, la expansión territorial, la competencia por los recursos, generaban tensiones y conflictos dentro de la comunidad. Esas tensiones se traducían en rivalidades y disputas a nivel local, ¿es así? Sí, las rivalidades familiares, las disputas por tierras, las diferencias de clase, se agudizaban en un contexto de incertidumbre económica. Y en este ambiente de tensión social, la acusación de brujería se convertía en un arma para atacar a los rivales, para ajustar cuentas pendientes, para eliminar a los competidores. El caso de la familia Putnam, que supuestamente utilizó las acusaciones para debilitar a la familia Porter, su principal rival en la lucha por el poder local. Es un ejemplo ilustrativo de cómo las motivaciones personales disfrazadas de celo religioso se entrelazaban con la histeria colectiva. Las motivaciones individuales ocultas bajo el manto del fervor religioso pudieron haber desempeñado un papel crucial en la escalada de la paranoia. Y las víctimas, a menudo mujeres que no se ajustaban a los roles sociales establecidos, se convertían en chivos expiatorios de las tensiones y frustraciones de la comunidad. Las mujeres independientes, las que desafiaban las normas patriarcales, las que poseían propiedades o conocimientos que las hacían destacar, eran especialmente vulnerables. Ya veo. La histeria colectiva se alimentaba de la misoginia, de la necesidad de controlar y someter a las mujeres, que no se sometían al orden establecido. Y en un contexto de cambio social y económico, la figura de la bruja se convertía en un símbolo de todo aquello que amenazaba la estabilidad y el control. Los juicios de Salem nos revelan, por lo tanto, la compleja interacción entre la religión, la sociedad y el poder. Nos muestran cómo el miedo, la superstición y la intolerancia pueden combinarse para crear un clima propicio a la barbarie. Y nos recuerdan la importancia de proteger los derechos individuales, de promover la justicia social y de fomentar una cultura de respeto a la diversidad. Hemos analizado la religión y las tensiones sociales como factores que contribuyeron a la histeria colectiva en Salem. Pero hay otro elemento que me gustaría explorar. La psicología de la masa. ¿Cómo influyó la dinámica de grupo en la propagación del miedo y la paranoia? La histeria colectiva como fenómeno social ha sido objeto de estudio por parte de psicólogos y sociólogos durante décadas. Y una de las teorías más aceptadas es que en determinadas circunstancias los grupos pueden actuar de forma irracional, impulsados por el miedo, la sugestión y la presión social. En el caso de Salem, la combinación de factores que ya hemos mencionado, la religiosidad extrema, las tensiones sociales, la creencia en la brujería, creó un caldo de cultivo ideal para la histeria colectiva. ¿Cómo se tradujo esto en el comportamiento de la comunidad? Las primeras acusaciones provenientes de un grupo de jóvenes se propagaron rápidamente por la comunidad, generando un clima de pánico y paranoia. Los síntomas que presentaban las jóvenes, convulsiones, gritos, visiones, se interpretaron como signos de posesión demoníaca, confirmando la creencia en la presencia del mal. Y a medida que las acusaciones se multiplicaban, la presión social para conformarse a la opinión general aumentaba. Es decir, se creaba una especie de bucle de retroalimentación. Exactamente. Donde el miedo alimentaba más miedo. Las personas que dudaban de la veracidad de las acusaciones o que simplemente se mostraban escépticas eran señaladas como sospechosas o incluso como cómplices de las brujas. El miedo a ser acusado, a ser excluido de la comunidad, a ser considerado un hereje, silenciaba la disidencia. La histeria colectiva, como un virus, se propagaba de persona a persona, amplificando el miedo y la paranoia. Y en este contexto, la
razón y la lógica perdían su poder. Exactamente. Eclipsadas por la fuerza arrolladora de la emoción colectiva. Los juicios de Salem nos muestran, por lo tanto, la fragilidad de la mente humana, la facilidad con la que podemos ser manipulados por el miedo y la sugestión. Claro. Nos enseñan que la histeria colectiva puede surgir en cualquier sociedad, en cualquier momento si se dan las condiciones adecuadas, y nos recuerdan la importancia de cultivar el pensamiento crítico, de cuestionar la información que recibimos, de no dejarnos llevar por la emoción o la presión social. La razón, la tolerancia y la compasión. Sin duda. Son los antídotos contra la histeria colectiva. Las armas que nos permiten defender la verdad, la justicia y la libertad individual. La capacidad de pensar por nosotros mismos, de cuestionar lo que nos dicen, de empatizar con el otro. Son herramientas esenciales para evitar que la historia se repita. Hemos dedicado un buen tiempo a analizar las causas de los juicios de Salem. Sí. Ahora me gustaría enfocarme en sus consecuencias a largo plazo. Claro. ¿Cómo afectaron los juicios a la sociedad colonial? A primera vista, podría parecer que los juicios de Salem tuvieron un impacto devastador en la colonia de Massachusetts. La pérdida de vidas, la destrucción de familias, el clima de terror y paranoia que se apoderó de la comunidad dejaron una profunda cicatriz en la sociedad colonial. Sin embargo, a largo plazo, los juicios de Salem también tuvieron consecuencias positivas, impulsando cambios que contribuyeron a la evolución de la sociedad colonial hacia un modelo más justo y tolerante. Quiere decir que a pesar del horror de los juicios, algo bueno salió de ellos. Sí. Se podría decir que la tragedia de Salem actuó como un catalizador para el cambio. Una de las consecuencias más importantes fue el declive del poder teocrático en Nueva Inglaterra. Tras los juicios, la autoridad de los líderes religiosos se vio seriamente cuestionada. ¿Por qué crees que ocurrió eso? La brutalidad de los eventos, la evidente injusticia de las condenas, la falta de pruebas sólidas, socavaron la legitimidad del sistema judicial basado en la Biblia. La sociedad colonial, que hasta entonces había aceptado la autoridad de la Iglesia sin cuestionarla, comenzó a reclamar una mayor separación entre la religión y el Estado. Es decir, la experiencia de Salem provocó una crisis de fe en la comunidad. Exactamente. Y esa crisis de fe abrió el camino para nuevas ideas. Las ideas ilustradas que defendían la razón, la libertad individual y la tolerancia religiosa comenzaron a ganar terreno en la mente de muchos colonos. Entonces, podríamos decir que la experiencia de Salem contribuyó al proceso de secularización de la sociedad colonial. Sí, sin duda se puede decir que los juicios de Salem aceleraron un proceso de secularización que ya estaba en marcha. La separación entre iglesia y Estado, un principio fundamental de la democracia moderna, comenzó a tomar forma en la mente de muchos colonos. La experiencia de Salem sirvió como una advertencia sobre los peligros de la intolerancia religiosa y la necesidad de garantizar la libertad de conciencia. Además del declive del poder teocrático y el avance de la secularización, hubo otros cambios significativos en la sociedad colonial a raíz de los juicios de Salem. Por supuesto, otra consecuencia importante fue la reforma del sistema judicial. Tras los juicios, se introdujeron nuevas leyes y procedimientos para garantizar un juicio más justo, se estableció el principio de la presunción de inocencia, se limitó el uso de la tortura y se exigió la presentación de pruebas sólidas para condenar a un acusado. La experiencia de Salem, aunque terrible, sirvió como una lección aprendida, impulsando la creación de un sistema judicial más justo y equitativo. Es decir, la tragedia de Salem impulsó cambios que a la larga fortalecieron la justicia y los derechos individuales. Exactamente, y no podemos olvidar el impacto en la mentalidad de la sociedad colonial. Tras la tragedia, se produjo un gradual cambio de actitud hacia la brujería. El miedo y la superstición fueron reemplazados por la razón, y el escepticismo, la creencia en la brujería, que había sido un elemento central de la cultura puritana, comenzó a declinar. La ciencia, la razón y la educación se convirtieron en las nuevas herramientas para comprender el mundo y combatir la ignorancia. Los juicios de Salem, por lo tanto, marcaron un punto de inflexión en la historia de la colonia de Massachusetts. No solo impulsaron cambios políticos, sociales y legales, sino que también contribuyeron a una transformación cultural profunda. Así es, la experiencia de Salem, aunque traumática, sirvió como un catalizador para la evolución de la sociedad colonial hacia un modelo más justo, tolerante y racional. Y las lecciones que aprendieron de esta tragedia siguen siendo relevantes en la actualidad. Nos recuerda la importancia de proteger los derechos individuales, de promover la justicia social y de combatir la intolerancia y la superstición, y nos animan a utilizar la razón, la compasión y el diálogo para construir un mundo mejor. Exacto, la historia de Salem es un espejo que nos refleja a nosotros mismos con nuestras luces, y nuestras sombras nos muestra de lo que somos capaces, tanto para el bien como para el mal, y nos invita a elegir día a día el camino de la razón, la justicia y la compasión.
Y con esta reflexión sobre el legado de Salem, nos adentramos en el último capítulo de nuestra inmersión. La huella de los juicios en la cultura popular. Es fascinante observar cómo, a pesar de la distancia temporal, los juicios de Salem siguen resonando en nuestra cultura. Es cierto. La literatura, el cine y la televisión han encontrado en este episodio histórico una fuente inagotable de inspiración. Y no es de extrañar. Los juicios de Salem nos confrontan con temas universales que resuenan en lo más profundo de la psique humana. Ajá. La lucha entre el bien y el mal, sí. El miedo a lo desconocido, la fragilidad de la razón, claro, la sed de venganza. Efectivamente son temas que, independientemente de la época o el contexto, siguen siendo relevantes para el ser humano y nos invitan a reflexionar sobre nuestra propia capacidad para el fanatismo, la intolerancia y la crueldad, porque la historia de los juicios de Salem nos recuerda que la barbarie no es un fenómeno exclusivo del pasado, sino una posibilidad siempre presente en cualquier sociedad. ¿Qué ejemplos podríamos mencionar de cómo los juicios de Salem han sido representados en la cultura popular? Bueno, uno de los ejemplos más conocidos es la obra teatral Las Brujas de Salem de Arthur Miller, escrita en 1953. Miller utiliza los juicios como una alegoría del macartismo, la persecución de comunistas en los Estados Unidos durante la Guerra Fría. La obra nos muestra cómo el miedo y la paranoia pueden llevar a la sociedad a cometer graves injusticias. Otro ejemplo que me viene a la mente es la película El Crisol de 1996, basada en la obra de Miller. La película, protagonizada por Daniel Day-Lewis y Winona Ryder, ofrece una visión desgarradora de la histeria colectiva y la crueldad de los juicios. Y no podemos olvidar la serie de televisión Salem que se emitió entre 2014 y 2017. La serie, aunque con ciertas licencias creativas, explora la historia de los juicios desde una perspectiva más sobrenatural, ahondando en la figura de las brujas y los pactos con el diablo. Estos ejemplos y muchos otros que podríamos mencionar demuestran que los juicios de Salem siguen fascinando al público contemporáneo. ¿Por qué crees que este episodio histórico tiene tanto poder para cautivarnos? Creo que en parte se debe a que nos permite confrontar nuestros propios miedos y demonios internos. Los juicios de Salem nos muestran lo que puede suceder cuando la razón y la justicia son eclipsadas por el miedo, la superstición y la intolerancia, y nos recuerdan que la defensa de la razón, la justicia y la compasión es una tarea constante que requiere vigilancia y compromiso por parte de todos. Porque la sombra de Salem siempre estará ahí acechando en los rincones oscuros de la mente humana, lista para emerger cuando el miedo y la irracionalidad se imponen a la razón. Efectivamente, la historia de Salem es una advertencia, un recordatorio de que la civilización es una conquista frágil que debemos defender con ahínco contra las fuerzas del oscurantismo. Y con esta reflexión final, damos por concluida nuestra inmersión en los juicios de Salem, un viaje a través del tiempo que nos ha permitido comprender las complejidades de este episodio histórico, sus causas, sus consecuencias y su significado para el mundo actual. Ha sido un placer compartir este viaje contigo. Espero que haya sido enriquecedor y te haya invitado a reflexionar sobre la importancia de la tolerancia, la justicia y la defensa de los derechos individuales. Porque la historia como un espejo nos muestra quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde podemos ir hasta nuestra próxima inmersión. Si te ha gustado este video, dale like y compártelo. ¿Qué opinas sobre los juicios de Salem? ¿Crees que fue solo histeria colectiva o hubo algo más detrás? Déjanos tu comentario, nos encantaría saber tu opinión. No olvides suscribirte y activar la campanita para más historias impactantes del pasado. Nos vemos en el próximo video.